Muy bien, señores, muy bien, muy bien. Ya tenemos en nuestra sala de entrevistas, se dice así, a don Roberto Desprader. Él es asesor de la Asociación de Industria de la República Dominicana y dice tú que del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Ah, pues está con los ricos, nada más. No, Bueno. porque ellos tienen derecho Y a además asesorías. es de los frutos de una familia que ha hecho grandes aportes a la República Dominicana. Bueno. Que debe ser siempre, es el ejemplo que deberíamos darle a la juventud. Exactamente, así es. Es el ejemplo que deberíamos darle a la juventud. Bueno, don Carlos, yo me voy, yo nada más quisiera que me contestara la pregunta mía, o la inquietud mía. Hace más de 20 años, Roberto, que nosotros... Buenos primero, días, Roberto. buenos días. Buenos Perdóname, días, porque ya te habíamos Roberto. saludado fuera. Perdónanos. Tanto en este equipo, hace más de 20 años, pero Pedro y yo, fundamentalmente, y el equipo después muchos años también, hemos hablado de la necesidad de que el país se aboque a reconformar su oferta exportable, lo cual lleva entonces una reformulación de todas las políticas de promoción del sector agropecuario, sector industrial, sector agropecuario, agroindustrial, industrial, y de la industria liviana, la industria pesada, la tecnología, como hicieron, como dijo el ministro administrativo de la presidencia, los países del sudeste asiático. Lo que ocurre es que en el 1970 nosotros teníamos los industriales, teníamos cerrado la frontera dominicana con la política de sustitución de importaciones, la ley 299, y mientras los otros países estaban promoviendo exportaciones. El resultado es que el comercio exterior de eso, no vamos a poner China, pero Taiwán, Tailandia, todos esos países de la zona, y ahora relativamente nuevo, Vietnam, sus exportaciones se convierten en el principal elemento de su finanza interna. Nosotros estamos muy lejos de eso. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo volver a enfocarnos a exportar? Y el país indudablemente ha crecido mucho en los últimos 10, 15, 20 años. Y las exportaciones también, pero han crecido a mucho menor ritmo de lo que crece la economía. Entonces, en términos relativos, estamos exportando menos de lo que exportábamos antes. En términos absolutos más, pero en términos relativos estamos exportando. Es correcto. En adición a eso, la economía se ha diversificado. Ya el turismo y las remesas son las principales fuentes de generación de divisas. Y creo que se ha quedado a un lado el hecho de la promoción y el enfoque a las exportaciones porque tenemos otra fuente de divisas. Lo importante es que las exportaciones siempre están vinculadas al proceso de industrialización de los países o el proceso del desarrollo de la agropecuaria. Entonces, el exportar conlleva dos cosas adicionalmente. Incrementar la agricultura y incrementar la industrialización. Entonces, cuando decimos vamos a exportar, vamos a fomentar la agricultura y vamos a fomentar la industria. Yo creo que ese es el vínculo que tenemos que ligar entre desarrollo de las exportaciones con desarrollo de la capacidad productiva interna. Le agregamos innovación también. También, y la innovación. Y la economía, en términos de sus exportaciones, ha ido no solamente diversificándose, sino buscando nuevos nichos. Cuando uno analiza lo que exportábamos antes a nivel de zonas francas, en el final de los 90, principio del 2000, 70-80% de lo que exportaban la zona franca eran textiles. Hoy no llega al 20%, pero las zonas francas siguen exportando por encima de lo que exportaban anteriormente. Entonces se ha ido diversificando la oferta exportable, y exportar es difícil, porque no estamos compitiendo solamente con los de aquí, sino con los del mundo entero. Pero te voy a interrumpir porque nuestros amigos televidentes deben saber eso. Yo oigo hablar mucho de exportaciones de zona franca. A mí me llama la atención, como que ese no es yo prefiero que hablemos de exportaciones nacionales, porque la zona franca te instalaban antes una maquila, hoy, y si no le gustaba mañana reunían todas sus cosas y se iban otra vez. Ahora ya las zonas francas son más estables, los parques industriales duran más, pero la divisa que genera la zona franca. Aquí hablamos de que somos el principal exportador de tabaco del mundo, pero una parte importante, quizás más del 70%, están en la zona franca. La divisa que genera eso, ¿a dónde va a parar? Cuando uno analiza la diferencia entre lo que las zonas francas exportan y lo que importan para poder procesar, la diferencia se ha mantenido estática a través del tiempo. Entonces, ahí la respuesta a eso es cómo incrementar el valor agregado de la zona franca con la economía.
Y parte del objetivo de la misma Asociación de Industria y la misma sector de Zona Franca es cómo mejorar el encadenamiento entre Zona Franca, industria local y sector agropecuario. Y no necesariamente tenemos el mejor sistema para fines de hacer ese encadenamiento. Última pregunta que ya me voy. Tú hablaste de que, bueno, sí, nosotros teníamos hace, vamos a poner 25 años, igual la economía del postre, exportando el tabaco en rama, cacao, no había cacao orgánico, café y ¿qué más? Y tabaco. Tabaco, café, cacao y azúcar. Economía del postre. Pero hace esa edad nosotros exportábamos, por ejemplo, aletas secas de tiburón. Para ponerte un ejemplo. O sea, se produjo en la década de tu papá, había una cultura hacia la diversificación de la oferta exportable. Es decir, no podemos decir, no, nosotros lo que teníamos era un catálogo de oferta exportable muy reducido, basado en los productos fundamentales de la agropecuaria. No, había un técnico como tu papá y otros de contemporáneos que promovieron, por ejemplo, ¿cómo se llama la parte de los macos? Anca de rana, aleta seca. Búscate el listado de exportaciones de CDP de ese tiempo. Te vas a dar cuenta que había gente con deseo de echar para adelante. El problema era de políticas públicas. Sí, te la puse difícil. No. En los 70 había un foco muy marcado hacia el fomento de las exportaciones. Porque el país dependía principalmente de su generación de divisa en exportar. No existía turismo, las remesas eran prácticamente cero y la zona franca no había 1 o 2 parques de zona franca en ese entonces. Y de ahí el foco a nivel de política pública de generar ingresos de divisa vía las exportaciones, que a su vez generaba mayores empleos. En la actualidad, cuando uno analiza las exportaciones, se da cuenta que está más diversificada de lo que uno cree y que son volúmenes importantes. Lo que pasa es que no son tan importantes como ya es el tamaño de la economía y la cantidad de importaciones que tenemos. Entonces, lo que vemos es que los déficits comerciales que teníamos en los 70 y los 80 y los 90 eran minúsculos en comparación con los déficits comerciales que tenemos hoy en día. Y cuando uno analiza la prensa internacional y ve lo que está pasando en países como Estados Unidos, el foco de toda su política pública viene ahora a ver cómo uno revierte los déficits comerciales. Y yo creo que eso es parte de la tarea que tenemos que hacer internamente, de ver cómo desarrollamos de nuevo con el ímpetu que tuvimos en aquel entonces, porque dependíamos de eso, a fomentar las exportaciones y revertir ese déficit a nivel de importaciones y exportaciones de bienes que se ha venido incrementando a través de los últimos 10 años. Roberto, como bien aclara la interrogante, lo que se pregunta a todo el mundo es qué debemos hacer para tratar de fomentar y de colocarnos o potencializar nuestro producto y conseguir mercado para ello, las exportaciones. Pero hay dos grandes actores en medio de todo esto. Está el Estado Dominicano, ¿verdad? Y por otro lado está el sector productivo, el empresariado, en ese sentido. En los últimos años nosotros hemos visto un esfuerzo del Estado encaminado a darle respuesta a esa necesidad que tenemos ya impostergable de relanzar o de darle sostenibilidad a la economía a partir de las exportaciones. Y se han creado mecanismos, herramientas, instituciones en esa dirección. Está ahí el CIRD, tenemos el Banco de las Exportaciones, el Bandex, ¿verdad? Hay instancias como el Consejo de Zona Franca, el Consejo de Zona Franca, la gente esta de productividad. O sea, hay todo un entramado institucional desde el Estado buscándole mecanismos que le den soporte a lo que deberán ser las actividades. ¿Cuál es el rol entonces? ¿Cómo podemos focalizar qué falta por parte del Estado y qué falta por parte del sector privado en esa mancomunidad de esfuerzo que tiene la misma dirección, que es fomentar las exportaciones? Nosotros hemos sido muy exitosos, y voy a hacer un símil aquí a nivel de la informática o la innovación, en desarrollar el hardware. Hemos creado las instituciones, hemos creado el marco jurídico,
pero no hemos sido tan exitosos en generar el software, de cómo hacer que esas instituciones, ese marco jurídico, terminen siendo un beneficio para fines de mejorar la productividad y crecimiento de la exportación. Entonces, hay que ver ahora cómo uno se enfoca en esos elementos. Tenemos los instrumentales, pero hay que hacerlo eficiente. Hay que ver cómo lo hacemos más eficiente, porque cuando uno analiza los resultados... ¿Qué necesitamos entonces en esa dirección? ¿Por dónde debe ir el asunto? Mira, ¿Es material humano, técnico? ¿Es recurso? ¿Es mayor esfuerzo de encadenamiento? ¿Cómo es? ¿Por dónde es el asunto? Es por muchas formas y muchas vías donde vamos a tener que ir atacando la situación para mejorar el desempeño de nuestras exportaciones. Un elemento importante en el mundo de hoy es el acceso a información rápida y eficiente y que sea útil. Para uno penetrar a un mercado, digamos, tan cercano como Puerto Rico, tiene que saber información de qué es lo que Puerto Rico está demandando, y eso cuesta para una pequeña empresa entenderlo. Entonces, el acceso a información, inteligencia de mercado es importante. Tenemos que también entender cómo hacer más productivo y más eficiente a las empresas. Y a veces, en los años 70, el rol del Estado llegaba a ese nivel de decir, bueno, ¿cómo podemos aquí mejorar sector A, sector B, sector C? Y qué tipo de política debemos hacer ya que tenemos la estructura hecha. Yo creo que ahí es que debemos ir bajando a ese tipo. También, cuando uno analiza la banca de hoy en comparación a la banca de hace varios años, ya están segmentando los productos. Antes uno iba al banco y lo atendía un asistente. Ahora, dependiendo del perfil del cliente, dependiendo de lo que uno tenga, tiene un asesor que le va a hablar de producto A, producto B, producto C. Asimismo, tiene que irse sofisticando lo que terminan siendo la parte de sector público para fomentar la exportación, especializándose en cada una de las áreas que estamos haciendo. Porque, y repito, hay la percepción de que las exportaciones dominicanas no son diversificadas. Y sí lo son. Cada vez más exportamos más cosas diferentes. A pesar de ello, sin embargo, cuando se pasó revista a los objetivos que se hizo el sector empresarial del 2011 al 2017, el más decepcionante, lo confesó Circe Almanzar, fue el de las exportaciones. Dice, porque nos propusimos elevarla a 20.000 millones de dólares para esta fecha, para el 2017, y ocurre que se quedaron en la mitad, poco más de 10.000. Para ellos eso fue lo más decepcionante. Yo mencioné ahorita otros ítems que no son tan decepcionantes, ciertamente, porque como dice, hubo crecimiento, pero no en la proporción ni en la proyección que hicimos. Mencioné esos ítems porque eso fue fuera del aire. ¿Cuáles ítems que ella mencionó? Bueno, ella dijo que el desempleo ampliado, por ejemplo, que conocemos, o sea, de gente en edad de trabajar que sale a buscar empleo, que era de un 14% en el 2011, bajó a solo un 12%. Ella decía, nos quedamos un punto por encima. Ella quería que fuera un 11%. Ajá. Yo digo que... Está muy cerca de la meta. Estamos cerca de la meta. Sí. Cuando analizó, por ejemplo, el sector industrial, vio que creció un 56% en el periodo. Sin embargo, no fue satisfactorio, porque dentro de eso pesó mucho el crecimiento de las zonas francas por encima. El otro creció, pero no tanto. El manufacturero creció, pero no tanto. En fin, ella hizo otros datos que presentó que no sostuvieron las metas. Pero yo, como ella lo mencionó así en el discurso, tú sabes que los medios de comunicación recogen los efectos, pero a veces no hacen la proyección. Y yo digo, los resultados fueron agridulces porque no fueron absolutamente negativos. Aunque ella mostró insatisfacción con el asunto, con los datos, sin embargo, debía, en un análisis un poquito más detenido, más a fondo, uno se da cuenta que no fue frustratorio todo. No, para nada. La industria ha tenido sus retos en estos últimos 5 años, que fue el periodo que se analizó en lo que te refieres, que es cuando se hizo el segundo Congreso de la Industria. Así es. Ahora se quiere hacer el tercer Congreso de la Industria. Y en este periodo, la Asociación de Industria, las asociaciones de Zona Franca y otras asociaciones empresariales están evaluando cuál ha sido el desempeño.
y tratando de cuantificar y de ahí sacar lecciones de cómo debería concentrarse el tercer Congreso y cuáles son los temas que deberían abordarse con el Estado y con el mismo sector privado del tercer Congreso. En esencia, las exportaciones, se trazó una meta de exportar para este año pasado, 2017, 20.000 millones de dólares y llegamos a 10.000 y tantos millones. Así que nos falta la mitad. Prácticamente la mitad. Y uno se hace la pregunta y dice, bueno, se plantearon metas retadoras, demasiado retadoras o ambiciosas, porque es una meta privada interna del segundo Congreso. Dice, bueno, quizás se equivocaron en el proceso de discusión de poner una meta tan ambiciosa. Como la de los 300.000 empleos. Pero Adicionales, cuando uno analiza la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya sí fue un documento consensuado a nivel de sociedad y a nivel de los entes públicos, y ve la meta que la Estrategia Nacional de Desarrollo se propuso para las exportaciones, Claro. se encuentra en niveles muy similares, a la meta que se propuso el sector privado. Cierto. Entonces, hemos sido deficientes en alcanzar las metas en términos de las exportaciones. Y no solamente a nivel del segundo Congreso, sino a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y aquí... Involucramos a todos, la sociedad, al y aquí, Estado en su y yo creo conjunto. que es un tema para reflexionar Sí, claro que sí. y para prestar atención. Claro que más sí. en este año, que es el año de las exportaciones. Así es. Yo entiendo que el CIRD y las instituciones vinculadas con el sector de exportación están haciendo un plan de exportación ahora para hacerlo público este año. Pero lo que tenemos es que poner las exportaciones en el centro, en el foco de la política pública. Porque exportar no es fácil. Aquel que tiene un comercio sabe lo difícil que es mantener el comercio a flote después de un tiempo. Léase cualquier comercio de dispendio de comida o cualquier servicio que se Difícil. El producir y transformar un producto es aún más complejo, porque es la parte de la comercialización, pero todo lo demás con la parte productiva. Y el exportar es mucho más difícil, porque tiene que producir y después tiene que conseguir el cliente fuera que tú no lo conoces. Sí, es verdad. Entonces, la atención debe ser mucho mayor Sí, para así fines de fomento. Roberto, tú sabes que nosotros aquí nunca apostamos, no somos pesimistas para nada. Nosotros siempre tenemos un espíritu de optimismo y creemos que poco hemos ido avanzando. Pero enfocándonos en los retos que tiene el sector productivo nacional y el Estado con relación a las exportaciones, pongo a visualizar para el 2025 nosotros tenemos un gran reto que va a adicionar mayor complejidad a todo este proceso, que es el desmonte arancelario. Porque el sector productivo nacional, y uno de ellos particularmente el sector del agropecuario, que es vital, incluso si se quiere, para ver cómo mejoramos la calidad de esa producción y logramos mercado, va a tener ahora un reto adicional, porque va a tener una competencia mucho más agresiva con productos que vienen con un gran respaldo de sus respectivos gobiernos. Entonces, ese enfoque, ¿cómo lo ven ustedes desde ese tinglado donde tú participas como asesor? Digamos que ahí convergen muchos retos. El primer, pongamos un poquito en contexto. Sí. Nosotros tenemos sectores productivos que son sensibles para la economía dominicana, que en un momento dado tomamos la decisión de protegerlos con aranceles altos. Sí. Esos productos, en los acuerdos de libre comercio, principalmente con Estados Unidos, se acordó que se iban a liberalizar. Firmamos el acuerdo en el 2005, terminamos implementándolo y ya uno se olvidó del DERECAFTA en términos de la liberalización. Pero queda todavía ese desfase de ir liberalizando los productos sensibles. Y en el 2025 es que concluye ese proceso de liberalización. Y algunos antes del 2025. Entonces, va a quedar este reto a nivel interno de cuál va a ser las políticas públicas que se van a seguir con relación a esos productos sensibles. Que son de la agropecuaria todos. Son agropecuarias y están muy atomizados a nivel del territorio nacional. Así que no es que
afecta a una provincia en particular y uno puede establecer política pública para esa provincia, sino que están bien Es verdad diversificados. eso. Sí, está atomizado. Y al mismo tiempo son importantes generadores de empleo y de mismo propietario de su finca, que no son los empleados, sino que son sus propios patronos, que son los que lo producen. Entonces, ahí vamos a tener un reto. A eso se le suma que cada vez más tenemos una propensión a importar, pero importar significa divisa. Divisa, exactamente. Y la divisa hay que generarla. Entonces, si las exportaciones no se comportan de la igual manera, lo que vamos a tener es presiones a nivel cambiario. Entonces, las exportaciones la podemos, o la generación de divisas la podemos fomentar de diferentes formas. Uno de ellos es demandando menos producto importado, entonces no demando en sí la divisa, y en este caso es manteniendo la producción de esos productos sensibles que no solamente juegan un rol en cada uno de sus provincias, sino que también a nivel macro juegan un rol para fines de la estabilidad económica, porque son divisas que no estoy demandando. Exacto. Por el otro lado, vamos a tener que ver cómo mejor vincular estas industrias y este sector agropecuario con otros sectores de la economía, como es el turismo. ¿Sí? Fomentar que todo el que termine viniendo, termine consumiendo un producto local, que indirectamente es una exportación. Una exportación, exactamente. Y tercero, es el fomento de las exportaciones. A eso es bueno tener pendiente que las economías son cíclicas. Y cuando uno, igual que la historia, es decir, el que estudió historia ve que hay ciclos en los países y el que analiza la economía se da cuenta que hay ciclos a nivel económico. Del 2008, después de la crisis financiera internacional, digamos hasta ahora, hasta 2017, lo que hemos tenido es un ciclo de deuda, un ciclo de incremento de la deuda pública. Y ese incremento de la deuda pública, gran parte es externa. Entonces, lo que hemos tenido es influjo de divisa, no solamente para la parte fiscal, sino para la parte ya cambiaria, que ha mitigado posible presión en la tasa de cambio. Pero ese ciclo ya llegó a su fin. Ya por más endeudamiento que se haga a nivel externo, ya los intereses y las amortizaciones de las deudas que tomamos son las que terminan cubriendo la demanda de divisas. Así que la deuda puede seguir jugando un rol para fines fiscales, pero la deuda externa para fines ya de la balanza de pago o del flujo de divisas ya no es un aporte para la economía. Entonces, con más necesidad de fomentar las exportaciones. Oye, mira, vamos a hacer una parada. Quedan asuntos interesantes por ver, fundamentalmente lo que está proyectado fuera de nuestro territorio, relaciones con Estados Unidos y el nuevo socio. Con China. Y con China continental. Sí. Entonces, esas cosas debemos colocarlas también sobre la mesa. Sí, pero vamos a hacer una parada muy y breve. regresamos. Sí, cómo no. Bueno, esta entrevista con nuestro entrevistado de hoy, Roberto de Pradel, de Daza y Asociados, economista de profesión, pero también asesor autorizado de la Asociación de Industria de la República Dominicana, se ha incorporado don Héctor Tineo, como lo hace ya a esta hora. Así es. Que no vamos a poder ya Sí. impedir que sea así. Don Héctor, yo no sé si usted quiere hacer referencia a los eventos históricos que están pendientes. No, vamos a la entrevista. Y entonces o sacarle provecho. Vamos a la entrevista don porque Vamos a seguir la tiempo, entrevista. Pero Roberto, una cosa que ha quedado clara es que el examen, ustedes lo están haciendo todavía, pero ya tienen bastante información de los objetivos que se propuso el segundo Congreso Nacional de la Industria. Está orientado a conformar el programa para el tercer Congreso. ¿Qué cosas claras ya han salido de ese examen y hacia dónde apuntan entonces el tercer Congreso de la Industria Nativa? Sí, como bien señala, se inició ese proceso de consulta para determinar cuáles son aquellos temas que se deberían enfocar a nivel de tercer Congreso. Yo creo que las exportaciones que habíamos hablado es un tema que va a estar presente. La generación del empleo y la formación del recurso humano es otro importante. El tema de la innovación
será siempre tema, porque uno no puede buscar mejora de productividad, mejora de desarrollo, si no va vinculada a una mejora en la innovación de lo que producimos. Y como cuarto, ver cómo encadenamos mejor a la industria con los otros sectores de la economía dominicana. Y posiblemente otros temas más surjan, pero yo diría que esos cuatro ya se perfilan de que van a estar dentro de la agenda del tercer Congreso. Roberto, hay un elemento que yo quisiera también que ponderaras, y es el asunto del personal diplomático. O sea, nosotros tenemos un entramado diplomático consular, comercial, que se supone debe ser una herramienta fundamental para fomentar las exportaciones dominicanas, el comercio. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que andamos por buena ruta? Vi ahí a una serie de empresarios visitando al canciller de la República porque se está conformando un equipo para esos fines. Y a propósito del nuevo reto que tenemos con estas relaciones con China, la segunda economía mundial, a nivel mundial, ¿cómo ves ese factor de la diplomacia? Cuando uno analiza la diplomacia de los países desarrollados, cubren una serie de áreas y aspectos. Ajá. Pero para países como nosotros, la diplomacia debería ser prioritariamente una diplomacia comercial. Comercial. Entonces, bajo ese enfoque, así debería ser el perfil del equipo que conforma cada una de las misiones que tenemos. Y hay países que son prioritarios en términos de nuestras relaciones comerciales. Y ahí sí debería reinar un intercambio bien fluido entre el sector privado y el sector público. Inclusive me atrevería a decir que al momento de establecer quién va a ser el agregado comercial, debería ser un elemento de conversación previa con el mismo sector organizado privado, para que se vea ya que una persona que no es que va a depender de los intereses del sector privado, sino de los sectores ya productivos y de una óptica ya más del Estado, para fines de fomento, porque si el objetivo es fomentar las exportaciones, tenemos que buscar cada uno de los elementos que permitan llegar a ese objetivo. Muy bien, muy bien. Ha planteado dos elementos. Uno es lo de la innovación, que en esto aparentemente entre los actores no hay muchas diferencias. Entienden que ya todo el mundo tiene que tomar la vía. Y dos, lo del encadenamiento. Como nosotros no tenemos una cultura y muchas veces hemos estado rezagados y al margen de lo que está ocurriendo en otras latitudes, en este momento, ¿cómo usted ve los actores en República Dominicana? No digo usted porque conozco su visión, usted es un economista que ha hecho muchos aportes, tiene ideas ya conocidas en la sociedad, pero en ese mundo, ¿cómo usted lo describe en este momento? En términos de la innovación, digamos, los países desarrollados terminan dando subsidios a las empresas para fines de desarrollo de su tecnología, nueva, terminan subsidiando universidades, o lo que desarrollan su Ministerio de Defensa terminan siendo después adaptado a la parte ya más civil y no de defensa. En países como los nuestros es mucho más retador ese tipo de acciones. Y lo que se había enfocado en la misma ley de proindustria es ver cómo uno vincula un incentivo fiscal a una acción de innovación. Porque si lo que está tratando es de crear un hábito, hay que estimular ese hábito. Y entonces ahí los estímulos fiscales sí son importantes para fines de eso. Ya lo estamos viviendo acá, hay estímulos fiscales para uno diversificar la parte de la generación eléctrica o ser con paneles solares o ese tipo de energía, y uno sabiendo la cantidad de inversión que se ha hecho en diferentes comercios, las casas, industria, en términos de paneles solares. Y algo similar vamos a tener que ver cómo desarrollamos el tema de la innovación. En lo que tiene que ver con los encadenamientos, es algo más operativo, de ver cómo se facilita
a vincular sector A con sector B. Y digamos que lo más lógico, o lo que uno siempre intuitivamente sobresale, es cómo mejor vinculamos al sector turístico con el sector productivo dominicano, sea agrícola o sea industrial. Entonces, a manera de ejemplo, el sector turismo tiene su ley de incentivo para la primera instalación de la planta física. Sí. Y cuando yo voy a equipar mi hotel y voy a comprar cama o mesa, Mobiliario el primer mobiliario, eso está totalmente exonerado. Ahora bien, ¿se emulan esas exoneraciones al productor local cuando vende al turismo? No. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo identificar esos procesos que permitan de compensar esa pérdida, porque esa pérdida de oportunidad, eso fue una pérdida de oportunidad para el sector nativo. Correcto. Porque al tú crear ese incentivo, lo que hace el que instala el hotel es que lo procura afuera. Otro Exonerado de impuestos totalmente. elemento es cómo mejor vincular el sector nacional con el sector de zona franca. Yo creo que son dos claros. Pero también cómo mejor vincular el sector de la construcción con la industria. O cómo mejor vincular la industria con las compras gubernamentales. Aquí, que yo desconozca, o no lo conozco, no hay una cifra que uno diga, bueno, de todo lo que compra el Estado, ¿cuánto es importado y cuánto es local? ¿Cuánto es la meta que queremos proponerlo? Sí. A igualdad de precios, porque al final de cuentas uno lo que quiere es la eficiencia del Estado. Pero ese tipo de métrica, para uno poder ver que está bien vinculado, están los diferentes sectores, son muy escasas. Y al final de cuentas, lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, esos son los elementos que yo digo operativos que vamos a tener que enfocar un poco mejor para vincular. Mira, para no queremos que te vaya así, que nos proyecte esa nueva relación que acaba de adquirir el país. Con la República Popular China. La segunda potencia del mundo, que es China. ¿Qué perspectiva le ve el sector industrial a esa relación y para aprovecharnos lo más pronto posible de ese mercado tan grande? China es la segunda potencia del mundo ya. Es a nivel de población el mayor. Es la segunda economía con proyección a ser la primera en los próximos 5, 6, 7 años. Así que tener relaciones diplomáticas con China era algo que yo creo que era natural que sucediera con República Dominicana. Ahora bien, en términos comerciales, no existe esa gran vinculación del punto de vista de lo que República Dominicana exporta a China. Y ahí queda un reto para ver cómo uno va a desarrollar esa vinculación. Lo que sí uno está viendo ahora es que se han incrementado las fricciones en términos comerciales entre Estados Unidos y China. Y República Dominicana sí representa una instancia importante para fines de exportación a Estados Unidos. Entonces, uno puede aquí servir de corredor. Atraer inversiones. Es decir, en un Exactamente. momento tuvimos un flujo de inversión coreana, porque los coreanos hace 15, 20 años no podían exportar textiles a Estados Unidos. Ahora vemos que se le han puesto aranceles a una cantidad de productos chinos, incluyendo productos que nosotros exportamos mucho a Estados Unidos. Entonces, ya sea el desarrollo de las mismas empresas que están aquí o el fomento de empresas que quieran invertir con capacidad exportadora. Pero también el turismo, decías tú que esa es una forma de exportar también, fomentando el turismo. Yo creo que va a ser retador traer turistas chinos al área. Por la distancia. El tema de la distancia, cuando uno analiza el flujo de turistas chinos a la región, no es que sea significativo. Posiblemente ningún país lo ha enfocado y lo ha tratado de trabajar, pero es algo que no va a venir solo, se va a tener que trabajar si uno quiere. Pero intentaron hacerlo Cuba y Costa Rica y no le ha ido bien. A ninguno de los. Sí, pero nosotros con el asunto de los chinos son muy dados al juego, al casino,
Y le gusta el turismo histórico, turismo sí. histórico. Como por aquí se Y nosotros inició tenemos esos componentes. la civilización occidental. La que Esos cultura, componentes. los elementos culturales. Fíjate cómo nuestra ciudad, el centro de la ciudad, ya está con unos niveles de hotelería importantes. No, y tiene Además, primicia, un porcentaje muy bajo de la población china es mucho para República Dominicana. Oye, de más de una población así, una 200, fracción. son es 200 mucho. nada más que de los 1.400, hay 200 Ya, es que mucho. están en el mercado del turismo mundial. Pero quisiéramos tener un 5% de eso. nada más. Pero nosotros dependemos del turismo. Un uno. Antes dependíamos del turismo europeo, pero cada vez más dependemos del turismo estadounidense. De Ah, Norteamérica y los canadienses. Estados Unidos es el principal Ya. Emisor. de turistas. Ya. Muy bien. Roberto, está terminando la entrevista y le pregunto al economista, al consultor, ¿cómo ve? Porque del sector privado nosotros vemos una posición, por ejemplo, conocemos la posición de la Asociación de Industrias, una visión clara de un sector que quiere ser competitivo, que incluso está estimulando que la gente se abra a la tecnología, que aproveche la tecnología. Y de otra parte, ya la visión desde el Estado, que se entiende que para tú lograr objetivos y ser exitoso, tiene que darse esa alianza público-privada. Como el economista, ¿cómo lo ve en este momento? El diálogo entre sector público y sector privado Sí. en República Dominicana es muy fluido Sí. y muy positivo. Cuando uno inclusive se compara con los vecinos centroamericanos, Sí. se da cuenta que aquí hay muy buena comunicación, muy buen intercambio, y no solamente ahora, sino históricamente, entre el sector público, las instancias públicas y las instancias privadas. Así que en términos de ese diálogo, Sí. yo creo que ahí no hay problema. El tema es cuando empezamos a plantearnos cuáles son los objetivos de cada cual, Sí. donde por la naturaleza de ambas instancias tienen objetivos disímiles y lo que hay que buscar es ese punto común para Claro. entonces ir y empujar y focalizarnos en eso. Y otra cosa que uno ha visto es que el Estado tiene mucha demanda, no solamente de recursos, sino una demanda de atención de tiempo. Sí. Entonces, parte del por qué un tercer congreso es para uno ir colando de manera ya más concisa cuáles son esos elementos donde queremos que el Estado preste atención a nivel del sector privado. Y de ahí salgan cuál es el plan de trabajo público-privado para los próximos años. En el Congreso, ¿cómo se ha organizado la participación de los expositores? ¿Cómo va a ser? Se le da Sí. participación, inclusive en una instancia que se tuvo recientemente Sí. para fines de evaluar cuál ha sido el desempeño en el segundo congreso, se invitó a la sociedad civil en términos amplios Sí. para fines de ir recabando diferentes tipos de posiciones y de opiniones. Muy bien. Mira, Roberto, te agradecemos que Bien, haya estado disponible hoy. Fíjate que completaste, fuiste tan certero y oportuno que completaste la preocupación que externó inicialmente de Orión, Sí, que planteaba, oye, no le estamos prestando atención a los asuntos que debiéramos. así es. Sí, claro. Así que lo has hecho y eso te lo agradecemos. Bueno, un placer estar Muchas aquí con gracias. ustedes. Sí. Y a ustedes también por su atención. Nos Regresamos vemos mañana. mañana.